Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión hablaré de Venezuela y sobre un tema que es de mucho interés para todos los venezolanos, ya que involucra la economía y repercute en la calidad de vida de todos y cada uno de los venezolanos. Hablo del nuevo aumento salarial que fue decretado el día de ayer, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador o del Trabajo, por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que realizó en una concentración en la plaza Oleari de Caracas, en el centro de Caracas, 5 anuncios clave para la economía del país, y el primero de ellos fue el aumento salarial del 30%, tanto para trabajadores regulares como para pensionados y jubilados. Y es que el 1 de mayo de 2015, en conmemoración del Día del Trabajador, el presidente Nicolás Maduro hizo algunos anuncios económicos luego de volver de Cuba, donde acompañó a su homólogo Raúl Castro en el desfile del Día del Trabajador. Tras haber hecho un recorrido por el Museo de la Revolución Cubana, Maduro pronunció un discurso desde la Plaza Oleari de Caracas, donde anunció estas medidas económicas con los argumentos y con, digamos, la razón o el motivo de defender el salario y la protección del pueblo. La primera fue anunciada haciendo referencia al incremento del salario mínimo en 30%, aunque este se realizará de forma fraccionada y se dará un aumento de 20% a partir del 1 de mayo y el 10% restante a partir del 1 de junio. Igual porcentaje se decretó para pensionados y jubilados. Además, anunció el ajuste inmediato de toda la tabla de la administración pública, y aunque luego agregó que esta medida se hace extensiva a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El segundo anuncio fue que instó al ministro del Trabajo, Jesús Martínez, y al vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, a adelantar las discusiones de las contrataciones colectivas, un tema muy importante en el mercado laboral venezolano. Todos los contratos colectivos se están discutiendo y todos se van a firmar este año, prometió Maduro. También argumentó que los derechos de los trabajadores están garantizados con el petróleo a $40 o con el petróleo a $0. El tercer anuncio fue que se comprometió a firmar el contrato colectivo de la CanTV, en el cual todos los trabajadores tercerizados serán incluidos como trabajadores activos. El cuarto anuncio fue que propuso la instalación de consejos populares de abastecimiento y producción en cada fábrica y establecimiento del país, y que esperaba iniciar las juramentaciones esta misma semana. Es decir, Maduro propone la creación y la instalación de consejos que permitan el abastecimiento seguro a las fábricas en casos de que éstas vean una reducción en la cantidad de insumos que perciben por concepto de importaciones. Esta es una buena estrategia, pero el problema aquí es que puede generar una dependencia y un paternalismo muy marcado de estas empresas para con el gobierno, e incluso la misma cantidad que le va a suministrar el gobierno a una empresa a través de estos consejos populares no puede ser igual, a lo mejor no sea igual, o no puede llegar a compensar la demanda que tienen estas empresas y la necesidad de insumos, ya que el gobierno no les va a suministrar la misma cantidad que ellos perciben por concepto de importaciones, y esto es algo muy notorio. El anuncio número 5 o el quinto anuncio fue que además Maduro anunció que destinará 11.900 millones de bolívares para pagar las obligaciones laborales en estados y municipios. Ahora pues, según información publicada por el portal BBC Mundo, la cadena de noticias BBC Mundo, en un artículo muy interesante que titula "Venezuela, Nicolás Maduro vuelve a aumentar el salario mínimo", se reseña lo siguiente: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este viernes un nuevo aumento del sueldo mínimo del 30% con el objetivo de proteger el salario del pueblo. Se trata del segundo aumento del año y el número 30 en 16 años de gobierno revolucionario. Mientras el gobierno celebra los aumentos como una forma de proteger al pueblo de la llamada guerra económica, sus críticos los ven como un ejemplo del fracaso del modelo económico socialista. El alto índice de inflación en Venezuela
se ha disparado durante los últimos meses hasta convertirse en el más alto del mundo, 70% anual de acuerdo a las últimas cifras oficiales publicadas en diciembre de 2014, cuando estaba en un 64% antes de ese mes de diciembre del 2014. Maduro también anunció aumentos de sueldos para funcionarios públicos y oficiales de las Fuerzas Armadas. Asimismo, informó de la instalación de consejos populares de abastecimiento y producción en cada fábrica y centro de trabajo con el propósito de contener la escasez de productos. Una buena medida que, como lo mencioné, puede ser un arma de doble filo para la administración de Maduro. El mandatario dio a conocer la medida en una marcha que celebró el Día de los Trabajadores en Caracas, horas después de participar en las celebraciones organizadas en La Habana, Cuba, por el gobierno de Raúl Castro. Aquí se hace referencia a la inflación disparada, y es que a partir de esto que les voy a mencionar, que les voy a leer, que les voy a informar, lograremos entender lo que es necesario para nosotros saber y comprender para respondernos las preguntas que todos y cada uno de los venezolanos nos hacemos, y algunos se harán con respecto a este nuevo aumento salarial. Pero primero, hay que indicar que durante la última semana medios venezolanos de oposición reportaron de manera extraoficial que la inflación actualizada ronda el 100% anual. Ojo con eso. Aunque los aumentos de salario son una medida necesaria para que la gente pueda lidiar con los altos índices de inflación, los opositores los consideran insuficientes para responder a los profundos problemas económicos del país. Esto fue dicho y comentado por el corresponsal de la BBC, de BBC Mundo en Venezuela, llamado Daniel Pardo. El oficialismo dice que la inflación, en lugar de ser un efecto de sus políticas, es inducida por factores opositores que controlan la producción, la importación y la distribución de productos y servicios en una suerte de guerra económica contra el país, como lo ha señalado desde hace mucho tiempo Nicolás Maduro en su discurso. Analistas de oposición, por su parte, consideran que para contener la inflación el gobierno debe reducir el gasto público y el déficit fiscal, así como unificar el sistema cambiario, que en la actualidad cuenta con 3 tasas oficiales y una en el mercado negro. Y es que el salario mínimo en Venezuela ahora queda en, escuchen bien, 7.300 bolívares fuertes, lo que equivale a $1.158 según la tasa, o mejor dicho, según el mercado paralelo, el dólar negro o el dólar paralelo. A $608 queda a través de la tasa CIMAD del sistema marginal de divisas. Luego a $38 queda si se utiliza la tasa cambiaria del CENCOEX, del Centro de Comercio Exterior, y que queda también a $26 si se usa la tasa del SICAT. Esto depende según la tasa de cambio que se use. Ahora pues, otro artículo muy interesante que nos ayudará a comprender todo este contexto, también de la BBC Mundo, señala lo siguiente: ¿qué se puede comprar con el nuevo salario mínimo en Venezuela? Un almuerzo ejecutivo en el centro de Caracas, o un cartón de huevos y una caja de leche, o un paquete de cigarrillos y 5 cervezas. Eso es lo que se puede comprar básicamente con 141.71 bolívares, que es el nuevo salario mínimo diario anunciado el martes por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Es que no alcanza o es que todo está tan caro? Son dos frecuentes frases que se escuchan en las cajas de los supermercados en Venezuela e ilustran la mayor preocupación de los venezolanos por estos días, según las encuestas, la situación económica. Con la galopante inflación que rompió un nuevo récord en el mes de marzo de este año, al situarse en 59.4% anual, los venezolanos deben arreglárselas para lograr que sus sueldos alcancen para cubrir sus gastos. Maduro anunció el quinto aumento al salario mínimo en un año de mandato y el 25º en 15 años de revolución bolivariana, como lo llaman los oficialistas, con el objetivo de aliviar los efectos de la inflación. El salario ahora es de 4.251 bolívares mensuales, lo que equivale a entre $675 y $85 dependiendo de la tasa de cambio que se use, 6.3 o 50 bolívares por dólar respectivamente. En Venezuela, entonces, un mes de salario puede comprar un par de zapatos marca Converse, 2 pasajes de avión nacionales y 98 kilos de pollo al precio regulado. Los críticos del gobierno ven este nuevo aumento, equivalente al 30%, como una demostración de que el gobierno socialista impuesto por el fallecido Hugo Chávez no ha podido alcanzar las metas de controlar la inflación y los precios elevados. Pero el gobierno lo ve como una forma de proteger al pueblo de una inflación que, según el oficialismo, es inducida por factores capitalistas de la derecha.
Mientras tanto, la gente hace cuentas. Hay que arroparse hasta donde las sábanas alcanzan, dijo Fabiola Moreno, una venezolana vecina del barrio popular caraqueño de Petare, en referencia a la necesidad de organizarse, de gastar lo que uno tiene y de vivir con lo que hay a pesar de las dificultades. Ahora pues, alcanza. Moreno, esta venezolana madre soltera de dos niñas de 10 y 16 años, le dice a BBC Mundo que no cree que el aumento del salario mínimo sea suficiente para pagar la cesta básica. Y es que el estatal Instituto Nacional de Estadística, el INE, por sus siglas, estima que la canasta básica alimentaria para una familia compuesta de 50 productos alimenticios es de 3.730 bolívares y la canasta básica general, que incluye otros productos y servicios, es de aproximadamente el doble, es decir, unos 7.460 bolívares, lo que representa 3.209 bolívares más que el nuevo salario mínimo decretado por Maduro. Alrededor del 50% de los trabajadores formales venezolanos recibe el salario mínimo, según cifras divulgadas por Chávez en 2012. Pero Moreno, que trabaja como empleada de servicio, gana unos 7.000 bolívares, por lo que dice que si se toman los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, le puede alcanzar, si me cohibo yo. Si yo dejo de comprar zapatos y ropa y sacrificamos las comidas más costosas como la chuleta y el pescado. Sin embargo, la mujer de 40 años asegura que la canasta básica debe ser mucho más alta, algo que corroboran organizaciones independientes como el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, que la estimó en 9.986 bolívares en marzo. Es decir, esta canasta básica fue estimada, su precio, por esta organización en 9.986 bolívares en marzo. Además, los datos del Instituto Nacional de Estadística son de febrero, por lo que no incluyen los recientes aumentos de precios de algunos productos. En efecto, el gobierno informó recientemente el aumento del transporte en un 40% y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la SUNDE, publicó los nuevos precios del pollo, que subió 129%, del azúcar, subió 96% y el arroz, que subió un 32%, entre otros. Se trata de medidas que el gobierno ha tomado en busca de mantener un equilibrio entre los precios de los productos regulados por el Estado, como los mencionados arriba, y la creciente inflación que según el oficialismo es producto de la especulación de algunos. De ahí la preocupación de esta venezolana Fabiola Moreno de que con el aumento del salario vuelvan a subir los precios, pues como se dice la teoría económica, cada vez que aumentan el salario mínimo se dispara la inflación. Así lo reseña esta teoría económica, pero ya más adelante les diré si es posible que aumente la inflación con este nuevo aumento salarial en Venezuela. En ese sentido, varias organizaciones de sindicatos habían pedido un aumento del 60 o 70% del salario para poder lidiar con los aumentos de precios. Al aumentar el salario mínimo 30%, no estás aumentando la disponibilidad de los bienes y servicios 30%, lo que produce un desbalance en la oferta y la demanda que da con este espiral inflacionario que estamos viendo hace años y llegará a niveles mucho más altos e históricos, dice Ángel García Banch, director de la consulta econométrica, de la consultora econométrica, y añade: antes, mientras que crecía el precio del petróleo, el gobierno podría transferir la renta petrolera a los hogares sin importar que los salarios no tuvieran poder de compra, pero ahora, como no puede, la gente se siente el desbalance y nos empieza a creer a los economistas. El día a día es el siguiente. Moreno le cuenta a BBC Mundo que estuvo el lunes en uno de los supermercados estatales, Abastos Bicentenario, en Caracas, donde hizo fila por 4 horas para realizar sus compras. Compré 4 pollos, 2 papeles, un cloro, 2 aceites, 4 azúcares, un papel de cocina y 2 cafés, dice, y me costaron 600 bolos o bolívares, lo que equivale a $95 o $12 dependiendo de la tasa de cambio oficial que se use. El nuevo salario mínimo anunciado por Maduro el martes será de 141.71 bolívares por jornada diaria, una cifra que lleva a esta venezolana, Fabiola Moreno, a reiterar que ve difícil vivir solo con eso o un poco más. En las compras del lunes no conseguí arroz, ni granos, ni mayonesa. Eso, lo que consiguió, no fue sino un piquito ahí, porque mañana tendré que salir a buscar lo otro, asegura.
Hay que estar constante y constante, dice Fabiola Moreno, para explicar aquella rutina cada vez más frecuente entre los venezolanos, pasar de un supermercado a otro de fila en fila para encontrar los diferentes productos que no se encuentran en las estanterías de todos los supermercados y que juntos completan la cesta básica de la gente. Ahora pues, sabiendo todo esto y sabiendo cómo queda ahora la situación del salario mínimo, responderé las preguntas que todos los venezolanos nos hacemos. Primero y principal, ¿cómo beneficia y perjudica al mismo tiempo esto al gobierno? Lo beneficia en que recibe mayor apoyo popular del sector laboral, que es adepto al gobierno. Esto aumenta la popularidad política del gobierno, pero aquí la importancia no es la popularidad política, sino el beneficio económico que se le da al pueblo. Y es allí precisamente donde está lo perjudicial para el gobierno, ya que esto puede reducir la efectividad aún más de la política económica del gobierno, porque puede aumentar la inflación debido a que el poder adquisitivo es más alto y el valor de los productos aumenta por el costo de producción de los mismos. Es decir, al aumentar el salario mínimo aumenta la inflación, ya que el poder adquisitivo del venezolano en teoría es más alto y por ende los precios suben, los precios se elevan porque el costo de producción de los mismos aumenta, ya que al tener el venezolano un mayor poder adquisitivo, los precios aumentan y es más costoso producirlos debido a que se necesitan más insumos y los insumos también son más caros para producir dichos productos. Ahora pues, ¿por qué el gobierno hizo esto? Lo hizo porque necesita atender las demandas del sector laboral y eso empieza por disminuir el descontento de la poca cobertura que tienen los ingresos en el mercado por la devaluación del bolívar, la escasez y la inflación. Es decir, el pueblo venezolano está realmente harto de esa situación y le exigía a Maduro un aumento salarial, pero a pesar de que lo hizo, y a pesar de que esto empieza por disminuir ese descontento, ya que el bolívar y el salario del venezolano tiene una cobertura muy baja para comprar en el mercado por la devaluación de la moneda, la escasez de productos, ya que en qué vas a gastar tu dinero si hay pocos productos, y si los hay están a un precio muy elevado, es decir, no te alcanza, pero también la moneda no puede comprar mucho porque está muy devaluada. Es decir, ese es el descontento por el cual el gobierno decidió aumentar el salario mínimo, pero dicho descontento podría mantenerse porque la inflación podría aumentar. Ya voy a llegar a eso. Otra pregunta interesante aquí es ¿cómo puede beneficiar esto a la gente? Sí, a lo mejor algunos piensan que no hay un beneficio en esto, pero sí lo puede haber al menos a un mediano plazo. Y es que esto puede beneficiar a la gente en el sentido de que ahora la cobertura o el alcance de este salario mínimo para los productos con precios regulados por el Estado, por la SUNDE, por la Superintendencia de Precios Justos, sí puede ser mayor porque ahora sí, a pesar de que los precios regulados se aumenten incluso, van a estar regulados y van a seguir siendo precios justos. El salario puede cubrir ahora más productos de precios justos, pero el problema aquí es que esos precios justos de esos productos no siempre van a estar disponibles, ya que la escasez también afecta a aquellos productos que son regulados, lamentablemente. Aquí surge la pregunta ahora de cómo puede afectar esto a la gente, de cómo puede afectar este aumento del salario mínimo. Puede que suene paradójico, pero sí lo puede afectar a la gente. Y es que si aumenta la inflación, el aumento salarial de ese 30% quedaría sin efecto porque el grado de poder adquisitivo se mantendría igual, ya que el salario no sería más alto o igual que el gasto promedio del venezolano. E incluso, si se devalúa más la moneda, es decir, el bolívar, el salario valdría menos y se alejaría más aún del nivel de inflación de los precios. Si aumenta la inflación, el salario o el aumento salarial no valdría para nada, ya que si aumentan los precios, habría una brecha mucho más grande entre el bolívar o la capacidad de compra del bolívar y los precios, es decir, alcanza menos para comprar los productos y esto es realmente perjudicial. Ahora pues, ¿este aumento salarial sirve de algo? ¿Funcionará? Bueno, servirá y funcionará si se aplican medidas que controlen la inflación, como por ejemplo la fuga de divisas, que sirven para inyectar en la economía venezolana y compensar la demanda con una oferta que esté alejada del contrabando, es decir, del bachaqueo, de los altos costos de producción, de la baja producción que hay en Venezuela, también del aumento de ingresos al país para elevar las importaciones, ya que al no importar no hay productos que colocar en el mercado, pero eso también pasa porque hay un alto costo de producción y esto ha generado que las empresas tengan que reducir su capacidad de producción, lo cual les genera una crisis que viene o deviene en una
contracción industrial. Ese es el problema. Esto también reduce la brecha entre el sueldo y los precios si se llegan a aplicar medidas que controlen la inflación, como la fuga de divisas, que son muy necesarias para inyectar en la economía y reactivar el sistema de importaciones, que se reactive el sistema productivo. Podrá haber una mayor cantidad de productos para colocar al mercado, pero mientras esto no se haga, la inflación se va a disparar, van a haber menos productos y el salario podrá incluso, a pesar de que fue aumentado, podrá incluso alcanzar para menos, irónicamente. Ahora, aumentará también la inflación, pero ¿por qué? La inflación aumentará si el gobierno sigue emitiendo dinero, pero coloca la misma cantidad de productos en el mercado, la misma baja cantidad de productos. Y es que si hay un equilibrio de la misma cantidad de billetes que el gobierno imprime y emite e inyecta en la economía, para la misma cantidad de productos, no pasará nada. Pero el problema aquí es que algunos venezolanos, o mejor dicho, muchos, corrijo, se preguntan ¿por qué aumentan los precios? ¿Por qué hay inflación? ¿Qué es la inflación? La inflación se da cuando aumentan los precios debido a que baja el valor del bolívar, y esto se da porque hay muchos billetes pero pocos productos para usar esos billetes. Es decir, si tengo 5 manzanas y cada manzana cuesta un bolívar, yo podré comprar una manzana con un bolívar, pero si se aumenta la cantidad de billetes para comprar esas manzanas, es decir, a 2 bolívares, pero siguen habiendo la misma cantidad de manzanas, es decir, 5, ahora tendré que gastar 2 bolívares para comprar una sola manzana, y con un bolívar ahora solamente podré comprar media manzana. Eso es la inflación, cuando los precios aumentan debido a que se sigue emitiendo mucho dinero, muchos billetes, y se crea la ilusión de que hay un mayor poder adquisitivo. Por eso aumentan los precios, porque se cree que al aumentar la demanda por la misma cantidad de billetes, por el aumento de la cantidad de billetes, aumentan los precios, porque en teoría habría mayor poder adquisitivo. Pero el problema allí es que se crea la ilusión porque existe la misma cantidad de producto para una mayor cantidad de billetes, es decir, se compra el mismo producto, la misma cantidad, una sola manzana, con ahora 2 bolívares en vez de 1 bolívar. Eso es la inflación: comprar el mismo producto, la misma cantidad de productos con un costo más elevado, con mayor cantidad de billetes. Por ello aumentan los precios, porque se crea la ilusión de que el poder adquisitivo es mayor, cuando en realidad no es así. Eso es lo que podría pasar si aumenta la inflación. Quiere decir que el gobierno está emitiendo mucho más dinero, pero coloca la misma baja cantidad de productos en el mercado. Entonces, ¿con qué, o mejor dicho, con qué billetes vas a o qué billetes vas a gastar en esos productos que no hay? ¿Cómo los vas a utilizar? Aumenta la demanda, y al aumentar la demanda, proporcionalmente aumenta el precio o los precios de los productos, y esto crea una espiral inflacionaria que pasa por tener mucho dinero, pero no tener un respaldo monetario, no tener en qué gastar ese dinero. Es decir, mucha demanda, pero poca y muy baja oferta. Ahora, ¿cómo se puede hacer, o cómo puede hacer el gobierno venezolano para que el salario mínimo alcance? Esto obviamente se puede lograr si se baja la inflación. Pero ¿cómo se baja la inflación? Como lo leí en este artículo, hay economistas que sugieren que se debe reducir el gasto público, pero el gasto público se reduce invirtiendo menos en programas sociales e infraestructura, y también reduciendo el déficit fiscal. El déficit fiscal es aquella situación en la que un Estado gasta más dinero del que percibe, egresa más dinero del que ingresa. Más gastos, menos ingresos. Esto se debe revertir para que se reduzca el déficit fiscal. Lógicamente, se deben aumentar los ingresos, diversificando la economía, recibiendo más de la renta petrolera y atrayendo inversores, es decir, estimulando la inversión extranjera, por ejemplo en el turismo en Venezuela, y de esa forma gastar menos en financiaciones y deudas extranjeras. Es decir, se debe ganar más dinero atrayendo la inversión, pero tomando en cuenta que se debe dejar de gastar dinero financiando proyectos en otros países, como por ejemplo en Cuba o República Dominicana, para que el déficit fiscal, que es mayor gasto, menos ingresos, se invierta a mayores ingresos y menos gastos. Esto hace que el gobierno tenga una mayor cantidad de dinero para ahorrar. Y si el gobierno, el Estado venezolano, ahorra mucho más dinero, puede ir haciendo que crezcan las reservas del país a un ritmo mucho más rápido y alto que el de la inflación. Si hay una mayor cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero que se ahorra en las reservas de Venezuela crece mucho más rápidamente que el nivel y el aumento de los precios,
se podrá compensar ese aumento de precios con una cantidad mucho más elevada de dinero que se ahorró por dejar de gastarlo en el exterior y por ganancia que percibió Venezuela debido a que atrajo la inversión extranjera. Sí, es como se puede bajar la inflación, y bajando la inflación es como se puede hacer que que alcance el salario mínimo, o que sirva cada aumento salarial que el gobierno le da a los venezolanos. Con esto nos queda una idea muy clara de que el aumento salarial siempre va a ser positivo siempre y cuando se reduzca el nivel de inflación o incluso se mantenga bajo. Pero mientras la inflación aumente, como ya lo mencioné, debido a que se emite una gran cantidad de billetes pero hay pocos productos con los cuales usar esos billetes, se aumentan los precios porque se crea la ilusión de que hay un mayor poder adquisitivo cuando en realidad hay muchos billetes pero pocos productos. Esto genera un vacío económico que hace que haya mucha demanda pero poca oferta. ¿Y de qué sirve tener dinero si no lo vas a gastar? ¿De qué sirve tener dinero si no hay productos que puedas comprar para suplir tus necesidades? Eso es la inflación, y así es como se puede afectar Venezuela de este aumento salarial. Si no aumenta la inflación, que lo dudo, debido a que no hay una política del gobierno que pueda controlar, por lo menos por ahora, contundentemente el tema del contrabando y de la escasez de productos, y reactivando el sistema de importaciones para que haya una mayor cantidad de insumos para producir y se reactive el sistema productivo de Venezuela, la inflación, a menos que eso ocurra, va a seguir aumentando, y el salario quedará sin efecto porque se aumenta la brecha y la diferencia entre el bolívar y lo que te alcanza para comprar con esos bolívares que tienes en la mano. Mientras más se devalúe la moneda, el aumento salarial valdrá menos, irónicamente, porque el bolívar tendrá menor poder de compra y los productos seguirán elevados, porque hay o existiría la ilusión de que al haber más dinero o al haber más billetes en la economía se pueden comprar más productos, pero ¿qué productos vas a comprar si están escaseando y si hay pocos productos colocados por el Estado venezolano en el mercado? Con esto nos queda una idea muy clara de que el aumento salarial siempre va a ser positivo, como ya lo mencioné, siempre y cuando no haya inflación. Esa es la clave para entender si el nuevo aumento salarial del 30%, con un salario que queda ahora a 7.300 bolívares para los venezolanos, va a funcionar. Lo demás queda a reflexión de todos y cada uno de los venezolanos. Amigas y amigos, desde Venezuela para el resto del mundo, pero con un saludo muy especial a mi país natal, que es Venezuela, obviamente, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.